tema delicado donde los haya. Así a bote pronto, primero pondría un punto de interrogante sobre el término holocausto, que se utiliza con demasiada frecuencia. Tenía un amigo, un colega judío, que no soportaba esa palabra, porque decía que el holocausto es precisamente la ofrenda de un sacrificio a los dioses, y que había que dejar de hablar de holocausto, de hablar de la Shoah o bien del exterminio como tal. Pero ya eso nos lleva al corazón del problema, porque es cierto que el término holocausto es el que ha quedado incluso en la historia para designar lo que fue el más atroz exterminio que se ha dado en el siglo XX. Y ahí es donde entra en juego la idea de Lacan, que en ese párrafo, la verdad es que es un párrafo que cada vez que uno lo lee, le conmueve a uno en toda la lectura que puede hacer de la historia del siglo XX y más allá, del siglo XXI. Volveremos a eso. Sí. Y es la cuestión de la fascinación de la víctima y el modo en que a veces encontramos esa posición en la clínica. Pongo aquí un punto. Era una introducción para marcar la dificultad, incluso para atrapar algo de lo que llamamos holocausto, y especialmente cuando se refiere al nazismo y al judaísmo. Volvería sobre la idea de los dioses oscuros, que es como Lacan introduce esa cuestión. Hay que tener en cuenta que Lacan está diciendo esto cuando él mismo ha estado bajo el golpe en el año 1964 de una segregación brutal. No hay que olvidarlo. Es decir, Lacan está hablando en el momento en que ha sido excluido de la IPA con una marca, una sentencia brutal para alguien que era psicoanalista, y es que prohíben su enseñanza, prohíben el reconocimiento de su práctica y prohíben su enseñanza. Es decir, que Lacan está, en efecto, bajo el peso de una segregación brutal, y que para él evoca, sin duda, algo que tiene que ver con esos dioses oscuros, ¿no? ¿Qué dioses oscuros marcaron para él esa segregación que marcó su vida y que marcó la historia del psicoanálisis, del campo freudiano, etc.? De modo que no hay que perder de vista el contexto en el que aparece la frase. Pero para Lacan los dioses oscuros, y creo que escribe dioses, no sé si él no lo escribe, lo dice, no sé si en el establecimiento, me parece recordar casi visualmente que el texto establecido por Jacques-Alain Miller, los dioses oscuros están en minúsculas. No es el dios, incluso diríamos que no es el dios del cristianismo. Creo que son más bien los dioses que Lacan equiparará a lo real en otro momento. Cuando diga que los dioses son del orden de lo real, de ese real imposible de representar, pero que vuelven siempre al mismo lugar y que retornan a su modo, como retorna lo real en cierto momento para Lacan. De modo que esos dioses oscuros son algo que retorna periódicamente en la historia. Y es cierto que, aunque el exterminio de los nazis, el exterminio de los judíos por los nazis, fue un hecho único en la historia, se puede también leer como el retorno de otros momentos de exterminio, en los que algo de lo real se pone en juego de una manera brutal. Entonces, yo diría que esa fascinación por el retorno de los dioses oscuros nos evoca algo parecido a lo que para Freud era lo siniestro. Es decir, es algo que retorna de lo real en su vertiente más angustiante y en su vertiente más siniestra, en el sentido habitual de la palabra, pero que a la vez evoca un punto familiar, evoca un punto hasta incluso fascinante para el sujeto. Si no, no se entendería tampoco por qué ese tema retorna con tanto interés y tanto regodeo, incluso diríamos aquí en España, señalando por regodeo algo de lo que es una extraña satisfacción en tomar eso, cuando hay algo que es profundamente imposible de representar, profundamente reprimido, para decirlo en los términos freudianos. Bueno, esa sería un poco la primera manera en que intentaría leer eso. Creo que hay algo en lo que Lacan llama ahí el retorno de los dioses oscuros, que es el retorno de un real primordialmente reprimido en la constitución del sujeto, y que es esa famosa Austosum freudiana, esa exclusión original que está en el origen mismo del sujeto y que vuelve de forma siniestra. Creo que era, no sé quién era, ahora no tengo la cita exacta, dijo cómo escribir después del exterminio. Sí.
no lo tengo del todo claro ahora. Sí recuerdo la transformación de esa frase por alguien que aprecio mucho y que es José Ángel Valente, el poeta gallego, que dijo más bien cómo no escribir después del exterminio. Es decir, cómo no hacerse cargo de ese real que atañe a cada ser viviente, que no es algo que ocurrió en la noche de los tiempos o en la nube o en otro lugar, sino que toca lo más íntimo de cada ser viviente, de cada ser hablante en el mundo. Y frente a eso no hay que ceder. Sí. Hay que poder escribir algo de ese real que nos parece bárbaro, pero que es a la vez algo interior a cada ser hablante. Y es ahí donde en efecto podemos pasar ahora a hablar de ese retorno de los dioses oscuros en el siglo XXI. ¿Sería el valor del testimonio, lo que usted dice, por ejemplo? Por ejemplo, sería el valor del testimonio. Tenemos un excelente testimonio también en lengua española, que es el de Jorge Semprún, La escritura o la vida, que es un testimonio, justamente, la escritura o la vida. Claro. Es decir, frente a eso no quedaba más para Semprún que poder escribir eso, poder testimoniar de lo que fue su experiencia en los campos de exterminio nazi y testimoniar de aquello que le salvó la vida, que es una contingencia absoluta, una contingencia casi inhumana, deberíamos decir, pero de tan inhumana que es, se nos hace totalmente humana, se nos hace lo más próximo posible. Es una lectura más que recomendable. De la misma manera, José Ángel Valente, que era muy sensible a esa experiencia también, pudo escribir precisamente eso, cómo no escribir después de Auschwitz, cómo no escribir después de Auschwitz. Wow, siglo XXI. Sí. Por supuesto que no podemos hablar de un acontecimiento comparable. De momento. Y ahí, en efecto, no hay que ceder a la fascinación del sacrificio, para tomar los términos de Lacan, porque hay algo de esa pendiente a la fascinación por el sacrificio, por el holocausto, que es religioso, profundamente religioso, pero que está en el centro de todo vínculo social también. No hay que ceder frente a ese sacrificio para justamente poder tomar la dimensión de lo que es en la actualidad ese retorno de los dioses oscuros, que está ahí. Podemos darle muchos nombres, no voy a bautizarlo, porque cualquiera que viva ahora en el siglo XXI y lea los periódicos puede captar de distintas maneras ese retorno de lo más inhumano en lo humano. Y es cierto que estamos en otro momento donde los medios de comunicación, la llamada globalización, hace que eso traspase el tiempo y el espacio de una manera que no era posible entonces. Uno de los argumentos habituales en el momento de Auschwitz, de los campos de concentración, etcétera, era que nadie sabía nada, que eso ocurría sin que nadie sabía nada, lo cual se nos antoja siempre sospechoso. Más sospechoso se nos antojaría ahora cuando un Twitter, un Facebook, un mensaje, etcétera, una imagen, un móvil captando imágenes, difunde esa dimensión a nivel planetario a escala global. Tenemos en efecto, y aquí en Europa estamos ahora en un momento especialmente difícil para entender qué ocurre con esto, asistiendo a los problemas de inmigración y a masas humanas trasladadas de un lugar a otro como si realmente fueran objetos que nadie puede reciclar en el funcionamiento habitual de las redes sociales y económicas. Estamos asistiendo, no vamos a compararlo al momento del exterminio nazi, pero estamos asistiendo a algo de este orden. Y estamos asistiendo a eso con imágenes, con mensajes, con noticias de todo tipo, sin disponer a nivel político de respuestas claras y directas. Es decir, que no estamos tan lejos de esa dimensión de lo inhumano, del retorno de los dioses oscuros, que simplemente retornan con distintas caras.